Bienvenidos sean todos ustedes a esta su casa, al Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, pues transmitiendo en vivo también en la radio km.net, la radio que te bendice. Estamos de fiesta este domingo, como todos los domingos estamos aquí con usted. Pues este domingo, este mes estamos celebrando lo que es los 2 años de nuestro ministerio, de poder transmitir al aire, pues de conocerle a usted, de estar en sintonía, usted y yo, pues aprendiendo, siendo edificados, guiados por la palabra de Dios. Le damos toda la honra, toda la gloria al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro amado Dios, a nuestro amado Padre, que ha permitido que usted y yo nos conociéramos, que ha permitido pues ser de bendición a sus vidas. Pues alabamos su santo y precioso nombre. Pues este domingo, pues mandamos muchas bendiciones, como ya dijimos, a la radio, a todos los que nos escuchen en la radio km.net, la radio que te bendice. Pues vamos a leer la palabra de Dios, que está respaldada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo del 12 al 16. Pues vamos a leer, que sea Dios quien nos hable, quien nos edifique, quien nos instruya. Pues vamos a ver qué Dios nos Dios nos está pidiendo que usted y yo pues cambiemos, que Dios nos está pues demandando para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer. Dijimos en el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo del 12 al 16. Y vamos a leer así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pues podemos ver que esta porción de la palabra de Dios, pues ocurrió cuando Jesús entró al templo y vio que ahí era pues un lugar de negocio, un lugar donde la gente iba a comprar y a vender. Pues resulta que sabemos que en el Antiguo Testamento decía de que todos aquellos que llegaran al templo tenían a ofrecer sacrificios, según el sacrificio que iban a presentar ante Dios, tenían que comprar, tenían que llevar ya sea ovejas, palomas, según la posición económica que la persona tenía. Pues entonces, como muchos llegaban de ciudades lejanas, ¿qué hicieron? Poner las ventas de animales en el templo para que la gente no transportara de ciudad en ciudad, pues la ofrenda en ese momento, la ofrenda que llevaban. Entonces, ahí la compraban y pues entraban y la ofrecían. Pues poco a poco, conforme el tiempo había pasado, eso se fue haciendo más comercial que ritual, pues, según al pueblo de Israel, pues se le había pedido lo que es en el libro donde está el libro de los Levíticos, del Deuteronomio, todo eso, de cómo Dios pedía los sacrificios según la situación de falta que había cometido pues la persona. Pues en ese mismo templo era el mismo templo que levantó Esdras y Nehemías. Podemos ver que en el Antiguo Testamento dice que Salomón levantó un templo en el cual estaba pues de la mejor madera, pintado, dice, cubierto con oro fino. Pues ese templo, como muchos sabemos ya en la palabra de Dios está escrito, de que fue derribado por los babilónicos, después terminando ya la etapa de los reyes,
por su misma desobediencia, fue derribado el templo y todo lo que había ahí fue entregado a los babilónicos, excepto el arca del pacto. Pues resulta que ese templo se pasaron 70 años los judíos en Babilonia y luego regresaron y lo volvieron a levantar por medio de Esdras y Nehemías y pues el remanente que regresaba a Jerusalén. Pues ese mismo templo, pasando muchos años, lo convirtieron, como dice aquí la palabra, en una cueva de ladrones, dice, y dice, muy bien dice en la palabra de Dios, en Isaías 56:7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa ya será llamada casa de oración para todo el pueblo. Y así Dios va respaldando en la palabra de Dios de que en diferentes libros escritos por profetas, que está respaldado en la palabra de Dios, dice que será llamada casa de oración, no casa de negocios, de cambistas, de usureros, o sea, y muchas veces el templo en eso lo convertimos, en un lugar de comercio, en un lugar donde pues recolectamos ganancias, porque pues donde se reúne mucha gente, pues hay que aprovechar, dicen muchos, vender y comprar. Pues la palabra de Dios dice, mi casa será casa de oración, así será llamada. Pues vamos, ¿cómo podemos aplicar este segmento, esta parte a nuestras vidas? Porque esa es la mayor bendición, poder sacar el extracto de enseñanza a mi vida. Pues dice la palabra de Dios que después de que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y de 50 días después vino el Espíritu Santo y reposó en cada persona. Entonces, el templo de Jehová ahora no son 4 paredes, ahí es un lugar físico donde usted y yo pues nos reunimos para recibir palabra de Dios, para alabarle al Señor, para recibir instrucción, usted y yo. Esas son el lugar de 4 paredes. Pero ahora en estos tiempos, desde ese momento que el Espíritu Santo reposó en aquellos apóstoles, los 120 apóstoles se unen, nos describen eso. El templo de Jehová somos usted y yo. Somos usted y yo, somos el templo de Jehová y por lo tanto, ¿cuál es nuestro? Dice la palabra de Dios que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿En qué se ha convertido nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente en la presencia de Dios? Porque recordemos que muchas veces lo hemos hablado en este púlpito, de que Jesús, el Espíritu Santo nos ha mostrado de que usted y yo somos lo que hablamos, somos lo que actuamos, no de lo que hay en nuestro corazón, de eso es lo que somos. Entonces, no hay quién es lo que nos juzga. Lo que nos juzga no es Jesús, lo que nos juzga es la palabra que usted y yo ya sabemos, dice la misma palabra. Jesús mismo lo dijo, que yo no he venido a juzgarlo, lo juzga la palabra que ustedes ya saben, porque eso dice, también dijo Jesús, que esa es la palabra, es la que nos limpia de lo sucio, de lo equivocado que hemos estado practicando, costumbres muertas, costumbres inertes, que lo que nos hace es apartarnos de Dios, porque nos es más fácil practicar una costumbre que arrepentirnos. Es más fácil encender velas que arrepentirnos. Las costumbres nos alejan de lo que es todo lo divino, todo lo santo. Nuestro corazón debemos de limpiarlo, porque nosotros somos el templo de Jehová, nosotros somos los que tenemos que corregir nuestras vidas, somos nosotros quienes tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovarla a la mente de Cristo, porque usted y yo, nuestra alma vale el precio de la sangre de Cristo. Fuimos comprados a través de su preciosa sangre y a usted y a mí nos corresponde
limpiarnos de toda mala costumbre, de todos malos pensamientos, de toda mala práctica, de todo aquello que lo que hace es acercarnos más a la muerte espiritual, acercarnos más a una condenación eterna que a nuestro Dios, nuestro Padre. Y lo más delicado es que muchas veces nosotros nos vamos engañando a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, dice, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro ser? Porque mire, fácil es parecer gente llena del Espíritu Santo en los lugares públicos, en la iglesia, con los amigos, que muchas veces está el vocabulario que compramos. Aún vamos a comprar las tortillas y le pregunta a uno a la señora en las tortillas, ¿cuánto va a querer? $1. Amén, decimos. Amén, amén. Entonces, nos llenamos de un vocabulario cristiano, pero en realidad la misma palabra es la que busca lo que ya sabemos, que nos empezamos a engañar a nosotros mismos. No queremos cambiar nuestra falsa manera de vivir. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces actuamos de una manera en la iglesia, de otra manera con los amigos, con las amistades, de otra manera en nuestro hogar. Entonces no tenemos una manera de actuar genuina, porque lo que Dios quiere es que nos presentemos tal y como somos, arrepentidos y convertidos. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nuestras vidas para cambiar esa falsa manera de vivir que hemos aprendido, a sobrellevar varios disfraces, no solo uno, varios disfraces, porque al ser humano lo que le interesa es qué piensa la gente y no qué piensa Dios. Tenemos que vencer esa falsa manera de vivir. Tenemos que limpiar nuestro corazón de pensamientos, inicuos. Tenemos que quitarnos costumbres que nos alejan de nuestro Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Podemos decir, no, si yo llevo una vida santa, yo he renunciado a esto, renunciado a lo otro, no, si yo he cambiado, porque eso es lo primero que nos dice la carne. No, hasta ahí nomás, hasta ahí vamos bien. Pero Dios cada vez nos demanda más. Cada vez que leemos la Biblia a profundidad, que la escudriñamos, la Biblia nos muestra, nos confronta que debemos de seguir avanzando. Mientras más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que estamos más sucios. Porque recordemos que Dios es santo, santo, santo. Y mientras más leemos la palabra, el Espíritu Santo nos muestra más que tenemos que seguirnos santificando. Tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios. Tenemos que buscar a nuestro Dios. No nos tenemos que dejar vencer por el pecado. No nos tenemos que dejar convencer por el pecado. Porque en el reino de los cielos, dice, no entrarán ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los homicidas, ni los mentirosos, dice la palabra. Ni los hechiceros, ni aquel que busque a los hechiceros, no entrará en el reino de los cielos. Pues usted y yo tenemos que ser valientes, tenemos que amar a nuestro Padre. Pero muchos decimos que yo amo a Dios. Yo sé que sin Dios no puedo vivir. Yo sé que Dios es el que me da la vida. Yo sé que Dios es el que concede de que me despierte todos los días. Yo sé que Dios me da esto. Yo sé que Dios... No, sí, yo estoy bien agradecida con Dios. Pero de la manera que usted y yo podemos mostrar el amor a los demás, mostrar que amamos a Dios mostrando el amor a los demás, no aquellos que me aman, sino que amando a aquellos que me desprecian, aquellos que me rechazan, aquellos que se dicen ser enemigos míos, aquellos que dicen que yo les caigo mal, a esos tenemos que amar. Pero ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo va a fluir el verdadero amor en nuestras vidas?
¿Sabe? Como siempre lo hemos dicho, aún Pedro lo dice en uno de sus versículos, dice que el fruto de la comunión con Dios, o sea, de la relación que podamos tener con Dios, el fruto de la oración para con Dios es el amor. Y así de esa manera el verdadero amor fluye en nuestras vidas. Tenemos que ser gente que recibamos la palabra de Dios con gozo, con alegría, porque aún en estos tiempos Dios nos habla que quiere que le entreguemos. Muchas veces es la rebelión, la ira, el enojo, aquella inconformidad que hay en nuestras vidas. Podemos decir, no, si es que yo de ira ya no padezco, es que yo de enojo ya no padezco, si es que desde que empecé a ir a la iglesia yo he cambiado. Pues ese es el primer error, mi hermano, mi hermana, de describirse uno mismo, echarse flores uno mismo. Decir yo cambié, no tenemos que reconocer que la obra la está haciendo nuestro amado Jesús. Todo lo que hagamos usted y yo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Recordemos que el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas, el arrepentimiento, pues no redarguye. Cuando hemos cometido pecados, es el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Todo lo bueno que hagamos es para darle la honra a nuestro Dios. Y usted dirá, ¿y todo lo malo? Pues cuando cometemos pecado avergonzamos a nuestro Padre, porque le llamamos Padre a Dios. Le llamamos Padre aún aborreciendo a aquellos más cercanos. Le llamamos Padre a Dios cuando nosotros muchas veces mentimos, nos rebelamos contra nuestros mayores y todavía le llamamos Padre. Y si le llamamos Padre a nuestro Padre Celestial, tenemos que ser igual, tenemos que ser como Jesús de Nazaret, como Él tenemos que ser, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y cómo tenemos que leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que vencer el pecado, porque si usted y yo vencemos el pecado en el nombre de Jesús, nos convertimos, podemos dominar esa área, podemos, lo que el fruto del dominio propio valga la redundancia, da frutos en nuestras vidas. Tenemos que tener el dominio propio en nuestras vidas. Que tenemos que practicar la santidad, tenemos que buscar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Miqueas, dice bien claro, Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios, reconociendo que nuestros pecados tenemos que renunciar a Él. A todo pecado tenemos que renunciar para agradar a nuestro Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para comprar nuestras almas a precio de sangre, y si nosotros tenemos convicción de salvación, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. Tenemos que seguir empapándonos de la palabra de Dios, porque cada vez que la leemos, nuevas criaturas somos, porque la misma palabra nos va limpiando, como dijo Jesús, pero reconozcamos también que esa misma palabra es la que nos juzga, porque es la palabra que ya sabemos. Usted que se ha apartado de los caminos de Dios, usted que ya no quiere, que dice, es que yo amo a Dios, pero estoy enojada con la iglesia, pues déjeme decirle que con esa iglesia es la amada también de nuestro amado Jesús. Y tenemos que ser maduros en la fe. Mire, muchas veces decimos, es que yo ya no sirvo porque el grupo donde yo servía me vieron mal. Es que ahí hay unas personas que son bien mandonas y a mí no me gusta que me manden y por eso no sirvo. Pues déjeme decirle que ahí está siendo tratada su carne. Usted se está dejando llevar porque le están humillando su carne. Pues un cristiano, un hijo de Dios maduro no actúa de esa manera. Se actúa con humildad, con obediencia, porque todo ser humano tenemos a quien someternos y tenemos que someternos con la alegría y con el gozo que Dios pone en nuestras vidas.
Tenemos que ser mansos y humildes, no de boca, no solamente de piel, o sea, no solamente parecer que somos humildes, o ponernos el uniforme de la humildad. No, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser humildes desde adentro de nuestro corazón, desde lo más profundo. Tenemos que ser mansos y humildes, no solo de boca, no solo de piel, no solo ponernos la humildad como un disfraz. Tenemos que ser verdaderamente humildes. Hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando empezamos en esta preciosa carrera que es ir con Cristo Jesús, nuestro guía, que es nuestro amado Salvador de nuestra alma. Yo comenzaba a leer la palabra de Dios y cada vez que la iba leyendo, yo me maravillaba de leer todo lo que Dios, toda su gloria, su esplendor, de lo que la palabra de Dios nos describe. Pues cierta vez, como cuando uno Dios está comenzando la tarea en uno. Uno tiene tantas cosas que tiene que cambiar, tiene tantas cosas que dejar, tantas malas costumbres, etcétera, etcétera. Y había, en ese tiempo, Dios, hasta las amistades cambian en la vida de uno. Ya uno le gusta platicar con la gente que es cristiana, porque como uno está aprendiendo, uno va aprendiendo de las experiencias de las otras personas. Pues resulta que conocí a una hermana hace mucho tiempo y cuando ella me vio, yo hasta agaché mi cabeza, porque mire, mi hermana, mi hermano, cuando ella me vio, yo sentí que el mismo Dios me estaba viendo, y como por mi pecado no pude ni siquiera sostener mi mirada hacia Él. Entonces tenemos que aún nuestra mirada, ¿qué les vengo? ¿Qué trato de decirle? Que aún cuando nosotros vemos un hijo de Dios, aún en nuestra mirada, debe reflejarse la mirada del Espíritu de Dios, porque somos templo y morada de nuestro Dios. Entonces, aún nuestra mirada tiene que estar sujeta a nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo sea quien mire a través de sus ojos. De que cuando la gente del mundo le vea a usted, que le vea de cara a cara, la gente del mundo pueda ver en sus ojos la misma mirada de nuestro Padre, la mirada del Espíritu de Dios. Pero para eso tenemos que limpiar nuestro corazón, porque lo hemos convertido en una cueva de maldad, que decimos que nuestro Padre es Dios, pero nuestras actitudes son otras. Y sabemos que sí, la salvación es por gracia, pero el testimonio es por conducta. Tenemos que mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, porque de lo contrario estamos engañando a medio mundo y a nosotros también. Nosotros mismos nos estamos engañando, porque acuérdese que una mentira se repite y se repite y se repite, y a las finales esa mentira hasta nosotros la creemos. Eso es lo más delicado, que las mentiras, como es una mentira que estamos practicando a diario, somos nosotros quienes resultamos los más perjudicados. Y de ahí decimos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué estamos pasando esta situación tan difícil? ¿Por qué ha llegado la enfermedad a mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hemos abierto puertas espirituales, porque nos llamamos hijos de Dios y estamos practicando la rebelión, practicando aquello que a Dios no le agrada. Y si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio que en verdad somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar apasionados por su palabra, leyendo en cualquier momento, en cualquier situación, siendo ministrados por su palabra, porque hay sed y hambre de la palabra. Si somos hijos de Dios, debemos de perdonar al que nos ofende, no solo una vez, no 7 veces, sino que toda la vida. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Tenemos que ser fieles practicantes de la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere. Que usted y yo seamos practicantes de su palabra, que lo honremos, que amemos que esperemos la venida de nuestro amado Jesús con anhelo, con gozo, no que sintamos miedo, no que digamos, Señor, mira, ahora ya tengo casa nueva, tárdate quizás unos 200 años más por venir.
Señor, todavía no venga, quiero conocer a mis nietos. Señor, todavía no vengas, mira que voy a estrenar carro. Señor, todavía no vengas, tengo que hacer muchas cosas. No, hermanos, nosotros tenemos que esperar todos los días en nuestro amado Jesús, porque no sabemos si Él va a venir a traernos o Él nos mandará a traer. Tenemos que ver, nuestra mirada tiene que estar enfocada en el gran yo soy. Tenemos que estar enfocados en la eternidad, no en el mundo. Tenemos que estarnos enfocados en Dios, porque a la final todo queda aquí, todito. Lo único que se desprende es el alma. Y si usted y yo no hemos sido guiados por el Espíritu de Dios, no hemos reconocido a Jesús como Salvador de nuestra alma, dudosamente vayamos al cielo. Porque cómo vamos a ir, cómo vamos a entrar en una casa de alguien que no conocemos, de alguien que no hemos seguido. Por eso dice la palabra que Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hemos tenido una relación estrecha con nuestro Dios. No hemos tenido una relación estrecha de decir, cuando le decimos Padre, lo digamos con pasión, sabiendo que Él es nuestro Padre. Da tristeza que aún llamándonos hijos de Dios no confiamos en el poder de la oración. Da tristeza que aún llamándonos hijos de Dios no confiamos que Dios va a levantar nuestras cabezas. Aún seguimos con la necesidad de querernos defender nosotros mismos, de usar el grito, de usar la cizaña, de usar muchas veces hasta las explicaciones defendiéndonos nosotros mismos. Da tristeza llamarnos hijos de Dios y no tener la confianza de que Dios va a levantar nuestra cabeza. No tener la confianza que Dios responde a las oraciones. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque no hay una comunicación con Dios, no tenemos una relación con Dios. Y por eso no creemos que Dios responde. ¿Por qué sentimos a Dios tan lejos? Porque no tenemos una relación genuina con nuestro Dios. Podemos decir, no, oh, Dios me ha bendecido, Dios me ama, Dios... Pero no tenemos, esas palabras son palabras vanas, son palabras huecas, son palabras solo para que la gente escuche de que yo tengo una relación con Dios. Verdaderamente tenemos que cuidar esa relación con Dios. Esa relación tiene que crecer espiritualmente. Porque cuando una persona tiene una verdadera relación con Dios, no tiene miedo a predicar, no tiene miedo a evangelizar, no tiene miedo al que dirán, no tiene miedo a hacer lo bueno. La gente que no tiene una relación con Dios tiene miedo a predicar, tiene miedo a orar por otros, tiene miedo a orar por los enfermos, tiene miedo a evangelizar, tiene miedo a servirle a Dios porque sabe en qué caminos anda. Pone cualquier excusa para no servirle a Dios, porque yo no estoy preparado, etcétera, etcétera. No, el miedo viene por el pecado. El miedo, porque servirle a Dios es decir, es luchar, es negarse al pecado día con día. Y si usted sabe que se ha negado al pecado, sabe que hay un Dios quien le respalda, quien le cuida. Muchas veces decimos, no, yo no le sirvo a Dios porque viene una serie de problemas a la vida de uno. ¿Y cuál es el problema? Mi amigo, mi hermana, mi hermano, si hay un Dios que nos guarda, nos protege. Muchas veces nos conformamos en llevar el refrigerio a los niños. No, yo ya le serví a Dios porque ya trae el refrigerio a los niños. Gloria a Dios porque le llevó el refrigerio a los niños. Pero Dios quiere que le sirvamos con pasión, que le sirvamos con amor, que le sirvamos. Dice la palabra de Dios que besados serán los pies aquel que gana almas. ¿Cuántas almas ganó ya para Cristo lo que va del año? ¿Cuántas almas le llevó la palabra de Dios a usted? ¿A cuántas almas le dijo Jesús le ama? Jesús quiere bendecirle con la salvación. ¿A cuántas almas les llevó esta comida, este manjar que se llama palabra de Dios? Por eso decíamos, palabra, ser hijo de Dios, decir gloria, aleluya en la iglesia,
y pues que eso es un gozo, pero donde se muestra quién somos usted y yo, es en el diario vivir, es en el trabajo, es en su hogar donde le conocen mejor, es su familia quien le conoce mejor. Ahí tenemos que la palabra de Dios que hemos leído, ponerla en práctica. Mire qué lindo es que donde quiera que vaya, que mostremos que somos hijos de Dios, que ya no nos digan por lo que el hermano, ahí viene el hermano, dice, ahí viene la hermana. Y muchos, miren, muchos somos cristianos y miren, nadie sabe que son cristianos, nadie sabe que van, ni mucho menos a qué iglesia van, nadie sabe, porque su conducta muestra lo contrario. Y eso es engañarnos a nosotros mismos, decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios y no mostramos que somos hijos de Dios, no mostramos la calidad, el amor de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que cuando usted y yo vencemos al pecado, nos convertimos en autoridad de esa acción. O sea, es como una persona que es alcohólica, lo primero que tiene que reconocer que es alcohólico, que es alcohólica, tiene que reconocer lo que es para dejarlo. Tiene que reconocer su pecado. Así nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado para pedirle a Dios auxilio y tener la suficiente valentía para dejar ese pecado. Pero así como hay tantos pecados, cada día nos enfrentamos a distintas opciones. Muchas veces decimos, no, que orar por otros es peligroso, mejor, mire, el diablo es malvado y no, para eso hay que tener mucho cuidado, con las tinieblas no nos metamos. Y entonces el miedo es el que favorece, el miedo dice la palabra de Dios, que el que tiene miedo al amor de Cristo no se ha perfeccionado en él. Entonces, ¿qué estamos haciendo todavía? Tenemos que buscar a nuestro Dios, porque solo en la presencia de Dios podemos ser llenos de valentía. Muchas veces tenemos objetos para espantar los malos espíritus. Decimos, eso no es tener el corazón lleno del amor de Cristo, lleno de Dios, porque confiamos más en los objetos que en la sangre de Cristo, en el perdón de pecado, que Cristo compró mi alma a precio de sangre, que dentro de mí está el Espíritu de Dios, que es más poderoso, que es el que venció a las tinieblas, dice la palabra de Dios, que Dios mismo vino a posar dentro de nosotros. Depositamos más la confianza en objetos que en el Dios mismo, que en el Dios de la gloria. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Tenemos que saber que nuestro Dios es poderoso, que Él venció, dice, en la cruz del Calvario. Nuestro amado Jesús venció en la cruz del Calvario y sobre sus pies está todo sujeto a Él. Pues Él es nuestro amado, Él es el que nos respalda. ¿Cómo podemos poner la confianza en alguien que está muerto y que no ha resucitado? Todos los que han muerto, todos aquellos buenos hombres que han sido ejemplos de diversidad de situaciones, de diversidad de áreas, y los pone como ejemplo, pero mírenme, están muertos y están bien muertos. No, el único que ha resucitado se llama Jesús de Nazaret. Tengamos cuidado en poner en nuestra guía espiritual en personas que están muertas y que no han resucitado y que han sido hombres y mujeres pecadores como usted y como yo. El único santo se llama, es nuestro Dios, nuestro amado Jesús, el que no pecó y sin embargo murió como un pecador, porque murió pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, que está intercediendo por usted y por mí. Es el único que tiene poder. Como dijimos antes, todo fue sujeto a Él. Y eso está en la palabra de Dios. Pero cada palabra de Dios, cada versículo se tiene que ser rema en nuestras vidas. Lo tenemos que creer. Que ningún pensamiento filosófico y barato venga a interponerse en lo que dice la palabra de Dios. Muchos podemos decir, no, yo respeto la palabra de Dios y por eso no le leo. No, hermanos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Un hijo de Dios
y se empapa de la palabra de Dios. No podemos decir es que toda la humanidad son hijos de Dios, toditos. Aquel que es hijo de Dios respeta a sus mayores. Aquel que es hijo de Dios no se deja llevar por rebelión. Aquel que es hijo de Dios ha vencido el orgullo, la soberbia que mora en lo más profundo de nuestros corazones. Aquel que es hijo de Dios ama a su enemigo. Aquel que es hijo de Dios perdona toda la vida. Aquel que es hijo de Dios ama la venida de Cristo. Aquel que es hijo de Dios se empapa de lo que está aquí escrito. Aquel que es hijo de Dios tiene autoridad de Dios porque es respaldado por Dios mismo. Aquel que es hijo de Dios es manso y humilde. Aquel que es hijo de Dios no guarda rencor, no guarda rechazo con aquellos, con los mismos hermanos en Cristo. Aquel que es hijo de Dios, su corazón no es sembradillo de celos. Aquel que es hijo de Dios no anda envuelto ni en adulterio ni en fornicación. Aquel que es hijo de Dios ha renunciado al alcoholismo. Aquel que es hijo de Dios ha renunciado a la drogadicción, a prácticas de muerte. Aquel que es hijo de Dios no dice yo me congrego y eso es lo que le prometí a Dios y eso es lo que voy a hacer, pero sigo envuelto en el mismo pecado. Aquel que es hijo de Dios no desprecia a las mujeres y las toma como objeto. Aquel que es hijo de Dios no ve pornografía. Aquel que es hijo de Dios no anda envuelto en prácticas satánicas. Aquel que es hijo de Dios no es fiel televidente de películas pornográficas ni de películas de terror. Aquel que es hijo de Dios ama su palabra. Aquel que es hijo de Dios, estamos lavados con la sangre de Cristo y damos testimonio de que nuestro Dios es nuestro Padre. No nos preguntemos luego que por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, si yo soy tan buena, yo. No nos atrevamos a criticar a nuestros padres, a decir mis padres son soberbios, mis padres son locos, mis padres son orgullosos, mis padres, y a verle todos los pecados habidos por haber a nuestros padres. Cuando hacemos eso, nos estamos acarreando maldición. Estamos, como siempre lo hemos dicho, estamos contra Dios. No nos atrevamos, porque entonces, pues, Dios, si nos llevamos hijos de Dios, pues entramos en ese proceso glorioso, que es el cual proceso de purificación. Tenemos que buscar a nuestro Dios, porque esto no es como yo ya renuncié a muchas cosas, entonces ahora puedo, pues, hacer... soy libre para hacer otros pecados chiquitos. No, para Dios todos son pecados, todos los pecados llevan una condenación eterna y como hijos de Dios debemos de dar testimonio de que le servimos y amamos a un solo Dios, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, porque Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo sé que la salvación es de gracia, es regalada, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con esa salvación? Usted que ya tiene 20 años de estar en el ministerio, de estar recibiendo palabra y jamás ha ganado un alma, que a estas alturas tendría que tener un ministerio grande. No, pues yo no he sido llamado a eso. No es ese mi llamado. No, el llamado es de la gran comisión, nos dice, ir y hacer discípulos por todo el mundo. No nos engordemos de palabras y no le hagamos, y de ahí hagamos caso omiso al llamado que usted y yo tenemos. Tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios, porque cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevas sus misericordias. A estas alturas, nuestros países, a lo mejor son nuestros países latinoamericanos son los países mayor evangelizados. El Salvador es mi país con 6.600.800 y tantos habitantes. Somos el país más evangelizado y nos hemos convertido en un país duro de corazón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que orar y clamar en el tiempo de clamor, no clamamos, no oramos, porque pensamos que 15 minutos bastan para entrar en la comunión con Dios. La palabra dice oración. Que mi casa es casa de oración, esta casa es casa de oración,
que tenemos que vivir pegados a nuestro amado Jesús. Dirá usted, yo tengo que trabajar, yo tengo que salir, tengo que hacer, pues tenemos que estar clamando en cualquier momento, en cualquier lugar, porque nosotros somos la casa de oración. Pues en este momento, si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador, su Señor, no ha bautizado su casa como casa de oración, pues este es un buen momento para que usted pues le diga: Señor, sea usted mi Salvador, sea usted mi Señor, sea usted mi Rey, que quiero ser casa de oración, quiero ser tu instrumento, enséñame, lléname de ti, porque déjeme decirle, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos teníamos que nacer de nuevo. Pues este es un buen momento para nacer de nuevo, para ser valiente y renunciar al pecado que nos lleva a la condenación eterna. Escápate de las garras del Satanás, escápate de esa condenación eterna. Inclinemos nuestro rostro, usted y yo, inclinemos nuestro rostro y reconozcamos a nuestro amado Jesús como mi Dios, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Oh Padre Celestial, vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Reconozco que Jesús es tu Hijo y que vino pues a entregar su vida en la cruz del Calvario por amor a mi alma. Te acepto como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor en mi vida. Transfórmame y lléname de tu palabra, dame sed y hambre de tu palabra, dame pasión por las almas. Oh Padre, ponme sed en todo mi ser por buscarte en oración. Gracias, Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por tener misericordia de mi alma y de mi vida. Te entrego mi corazón y todo mi ser a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues alabamos a nuestro Dios por su vida y que pues este día es de gran mayor bendición para usted, para mí. Y pues esto es lo que Dios tiene para que usted y yo pongamos en práctica todo lo que Él nos enseña. Bendecimos pues al pueblo de Israel, bendecimos pues a todos aquellos que nos están escuchando en RadioKM.net, y que la gloria de Dios les visite, los abrace, y que el Espíritu Santo pues ponga siempre una sonrisa en su rostro y esa paz y ese gozo que viene de lo alto. En el nombre precioso de Jesús, amén.